Fue en la cruz donde primero vi la luz y mi carga de pecado yo dejé. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Gracias al espacio que Iglesia Abierta nos está dando para compartir unos minutitos, algunas reflexiones relacionadas con la Semana Santa. Este es nuestro segundo encuentro y vamos a pedir la bendición de Dios para que podamos estudiar su palabra. Poderoso Dios que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos nuevamente. Bendícenos al abrir tu palabra, que podamos profundizar un poquito más acerca de lo que aconteció hace tiempo atrás con relación a nuestro maravilloso Salvador. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, perdón, limpieza de pecados. Cuando Cristo tuvo que comunicar esto, lo hizo en un contexto muy interesante. Si vamos a Mateo, el capítulo 16, a partir de los versos 13 en adelante, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y Pedro da una respuesta contundente. Dice la palabra de Dios en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo a ellos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios eterno. Tú eres el Mesías, el sacrificio por cada uno de nosotros. Esta respuesta de Pedro fue contundente porque a partir de este momento, a partir de esta declaración, Jesucristo les dijo abiertamente lo que aparece en el verso 21. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario. ¿Sabes lo que está demostrando esto? Esto está demostrando que Cristo estaba completamente enfocado en el plan de redención, que Cristo sabía perfectamente lo que Él tenía que hacer. Cristo nació para morir por ti y morir por mí. Cristo vino a nuestra arena, a este mundo, para redimirnos a ti y a mí de la condena eterna que era la muerte por causa del pecado. Ahora, es muy interesante porque en el capítulo 26 de San Mateo hay algo maravilloso que sucede cuando Cristo Jesús reúne a sus discípulos para la comunión, para la Santa Comunión, para la Santa Cena en vísperas de la Pascua. Y entonces dice en el verso 27 del capítulo 26 lo siguiente. Vamos al verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, noten lo que les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es
mi sangre. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que está enseñando Jesús a sus discípulos? Les dice que es necesario ir a Jerusalén porque Él tiene que morir. Empieza a contarles que Él va a morir, quitando toda expectativa política que los discípulos tenían. Es posible que los discípulos pensaban que el gran libertador lo tenían frente a ellos. Tenían al gran guerrero que puede resucitar muertos, que puede dar de comer a 5,000 en un tristraz. El gran sanador, una batalla contra el imperio romano. Esa era la idea que tenían, y ahora resulta que Jesús les dice claramente: voy a ir a morir. Mi conquista no es derramando la sangre de otros, sino derramando mi propia sangre. Mi objetivo, mi propósito de estar aquí es que voy a cumplir con la ley. Voy a morir por ustedes. Y miren lo que dice. Por esto dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y ahora noten lo que dice: para remisión de los pecados, para perdón de los pecados, para limpieza de los pecados. ¿Qué leíamos ayer? Cristo murió. Abogado tenemos uno que murió para perdonar los pecados, y no solamente los nuestros, sino para justificar también al mundo. Obviamente, la condición es creer en Él, aceptar su sacrificio sustitutorio por cada uno de nosotros. Y aquí entonces usa la palabra remisión de pecados, perdón de pecados, limpieza de pecados. ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se perdona? ¿Cuál es el método? Ya el santuario nos enseñó en ese mapa maravilloso cómo es el proceso. Dios ha enviado a Jesucristo. Él será el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué derramar su sangre? ¿Por qué? Nota lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22. En el libro de Hebreos dice la palabra de Dios en Hebreos 9, 22 lo siguiente. Escucha, dice: y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo vino a hacer remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay liberación. Por lo tanto, sí, el santuario nos enseña realmente toda la tipología del santuario. Apuntaban al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y fue en la cruz donde esa remisión sucedió. Para que esa remisión sea efectiva en tu vida, para que esa remisión pueda realmente completar, bañarte con la sangre de Cristo, que es la que limpia de todo pecado, tú necesitas confiar, necesitas aceptar a Cristo como Señor y Salvador, necesitas vivir para Cristo, necesitas caminar con Cristo cada día. Pero Hebreos es mucho más amplio todavía. Te lo voy a leer. En los versos 12 al 15 nos está hablando Hebreos de esa simbología, de esa tipología, ahora concentrada, apuntando a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mira lo que dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está hablando de Cristo, pero nota: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso es lo que sucedía en el santuario, lo que Dios había enseñado del sacrificio continuo en el santuario. Noten ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo, voluntario, sin mancha, a Dios. Esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Era necesario que Él muriera para que su sangre bendita, su sacrificio, su cuerpo y su sangre pudiesen a nosotros, los que creemos por fe, imputarnos, impartirnos su justicia, su salvación, declararnos justos delante de Dios, perfectos delante de Dios. Eso es increíble. Pero ¿sabes qué? Lo hizo Jesucristo. Por eso dice el texto final de Hebreos que estamos leyendo. Dice, así que por eso Cristo Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, hubo muerte, un mediador, dice, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dios ha abierto una puerta, Jesús ha abierto una puerta para nuestra salvación. Yo anoté aquí, Cristo murió por nosotros. El sacrificio de Cristo era necesario. Sí, la Biblia lo dice, lo enseña, para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos limpiados, para el perdón de los pecados. Ahora, pero quiero explicarte algo. Realmente, los pecados no tienen perdón, aunque la Biblia lo llama perdón de pecados. Tú y yo recibimos perdón de pecados, pero en realidad el pecado no tiene perdón. Y tú vas a decir, pero pastor, se está contradiciendo. No, el pecado no tiene perdón, porque si el pecado hubiese tenido perdón, Cristo no habría muerto en la cruz. Pero como el pecado no puede ser perdonado, alguien tuvo que pagar esa deuda. Porque el pecado no tiene perdón. Es que Cristo Jesús fue el sacrificio, murió en tu lugar y en el mío. Ahora sí podemos decir, los pecadores recibimos el perdón con el sacrificio de Cristo Jesús hecho en la cruz del Calvario. ¿Notas esto? Si esto no te lleva a admirar a Cristo, ¿qué más te podría decir? Anoté otra cosa más. El perdón, la limpieza del pecado nuestro, no es barato. No, le costó la vida al Hijo de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Le costó la vida a Jesús. Sí, es correcto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien murió por ti. Mi querido hermano, mi querida hermana, en estos días en que reflexionamos con relación a esa semana triste, especial, pero a la vez victoriosa, porque de eso vamos a hablar hacia el final de esta serie, quiero decirte que hay un cordero que fue llevado al matadero y que por su llaga, por su muerte, nosotros pudimos ser curados de este flagelo, de esta terrible consecuencia que trajo el pecado sobre nosotros. Cristo dio la victoria a todo aquel, da la victoria a todo aquel que cree en Él. Su cuerpo, su sangre, su sacrificio vivo fue para que tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna. Y todo esto, mi hermano, fue en la cruz. Mañana continuaremos, pero déjame orar por ti antes de terminar este momento espiritual. Poderoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque fue en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque Cristo se dio por completo. Te damos gracias, oh Dios, porque tú a través
de nuestro Cristo maravilloso, del sacrificio de Cristo, nos limpias de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay limpieza. Cristo lo hizo por nosotros. Ayúdanos a ser sensibles a esto. Ayúdanos a entender, a enamorarnos, a pegarnos a Cristo, a respetar, a admirar a Cristo, porque todo lo que Él hizo por nosotros fue, Señor, por amor. Su nombre sea glorificado. Lo tenemos en alto en nuestro corazón. Amamos a Cristo, Señor. Gracias, gracias por esta bendición, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos mañana, una vez más, en Iglesia Abierta. Y por supuesto, para continuar con nuestro tema, fue en la cruz. Que Dios te bendiga. Fue en la cruz donde primero vi la luz y mi carga de pecado yo dejé.